Hay momentos en la vida donde tú dices, Señor, yo estoy haciendo las cosas bien. Estoy orando, estoy creyendo, estoy tratando de obedecerte, y aún así siento que algo se está moviendo por dentro. No siempre es un tiempo de celebración. A veces es una etapa donde Dios empieza a tratar con tu corazón, con tu carácter, con tus reacciones, y con esas áreas que nadie ve. Y aunque desde afuera parezca que nada está pasando, por dentro se está librando una batalla real. Porque Dios no solo quiere que tú tengas promesas, Él quiere que tú tengas madurez para sostenerlas. Muchos creyentes se confunden porque piensan que si Dios está con ellos, entonces todo debería ser fácil, rápido y cómodo. Pero la Biblia nunca prometió una vida sin procesos, lo que prometió fue la presencia de Dios en medio del proceso. Hay temporadas donde Dios te levanta, y hay temporadas donde Dios te forma. Hay temporadas donde la puerta se abre, y hay temporadas donde Dios permite presión para trabajar en ti. Si tú no entiendes esto, puedes interpretar mal lo que estás viviendo, y terminar creyendo mentiras que no vienen del cielo. Por eso hoy quiero hablarte de temporadas espirituales. Porque lo que tú estás atravesando ahora mismo puede tener un propósito que todavía no alcanzas a ver. A veces el Señor permite silencio, prueba e incomodidad, no para destruirte, sino para desarrollarte. Hay un tiempo de quebrantamiento, y también existe un tiempo de fruto. Hay una temporada donde Dios corta, y otra donde Dios multiplica. Y cuando tú aprendes a caminar con Dios en cada estación, tu fe deja de depender de emociones y empieza a depender de convicción. Lo más poderoso es que Dios no desperdicia nada. Él puede usar lo que te dolió, lo que te decepcionó, lo que te hizo llorar, y hasta lo que parecía injusto, para formar algo nuevo dentro de ti. Porque antes de que Dios te ponga delante de multitudes, muchas veces te entrena en lo secreto. Antes de que Dios te dé expansión, muchas veces te da poda. Y si tú te mantienes firme, vas a entender que no estabas retrocediendo, estabas siendo preparado para lo que viene. Ahora sí, hablemos de una temporada que muchos no entienden hasta que les toca vivirla. La temporada de quebrantamiento. Este es el tiempo donde tú comienzas a ser desafiado de una manera profunda, no solo en lo externo, sino en lo interno. Es cuando la carne empieza a debilitarse y las fortalezas del ego quedan expuestas. Es una etapa donde Dios intensifica el proceso de santificación, y eso significa que Él empieza a tocar áreas que antes tú evitabas, ignorabas o justificabas. No es cómoda, pero sí es necesaria para crecer. En el quebrantamiento, Dios empieza a cortar cosas que no pertenecen en tu vida. Puede ser una actitud, puede ser un hábito, puede ser un patrón de pensamiento, o puede ser una herida que tú escondiste durante años. Y lo que hace que esta temporada se sienta tan fuerte es que Dios no solo está cambiando lo que tú haces, Él está cambiando lo que tú eres. Él comienza a arrancar raíces profundas, porque si esas raíces se quedan, tarde o temprano van a contaminar tu futuro. Y aunque tu mente no lo entienda, el Espíritu Santo sí sabe exactamente qué está haciendo. Aquí tú tienes que recordar una verdad que no puede olvidarse. Dios es el alfarero y tú eres el barro. Eso significa que Dios es quien tiene la visión completa, y tú solo ves una parte del proceso. El barro no puede decirle al alfarero, no me formes así, o no toques esa parte, o eso no lo quites. Porque el alfarero trabaja con propósito. Y muchas veces el Señor permite presión, permite incomodidad y permite cambios, porque solo así el barro se vuelve útil. Lo que Dios está formando en ti no es temporal, es eterno. El quebrantamiento no siempre se siente espiritual. A veces se siente emocional. A veces se siente como pérdida, como cansancio, como estar en un lugar donde nada parece fluir. Pero en realidad, Dios está tratando contigo porque te ama, y porque tiene algo más grande para tu vida. Él no está destruyendo tu identidad, Él está limpiándola. Él no está apagando tu llamado, Él está afinándolo. Y cuando tú permites que Dios haga su obra, tu vida comienza a cambiar desde la raíz. En esta temporada, el mayor error que una persona puede cometer es querer negociar con Dios. Porque cuando el Señor está formando tu vida,
Él no está pidiendo permiso, Él está trabajando. Muchos quieren la bendición, pero no quieren el molde. Quieren el fruto, pero rechazan el proceso. Quieren la promesa, pero resisten la formación. Y aquí es donde Dios te enseña algo profundo. En el reino de Dios no se avanza por control, se avanza por rendición. Porque la rendición no significa que tú perdiste, significa que tú confías. Permitir que Dios haga su obra implica soltar el orgullo espiritual. Implica dejar de defender lo que Dios quiere cambiar. Implica aceptar que hay cosas que tú pensabas que eran parte de tu personalidad, pero en realidad eran parte de tu carne. Y el Señor no va a dejar que tú cargues con eso al siguiente nivel. Porque el próximo nivel requiere un corazón más humilde, una mente más limpia y una fe más madura. Dios decide lo que se queda y lo que se va, no para quitarte valor, sino para liberarte de cargas. Y cuando tú dejas que el alfarero trabaje, algo empieza a suceder dentro de ti. Comienzas a sentir paz en medio del cambio. Comienzas a entender que Dios no está en contra de ti, sino a favor de tu propósito. Él te está preparando para que no te destruyas con el mismo orgullo o la misma inmadurez de antes. Porque cuando Dios termina de moldearte, tú no solo te ves diferente, tú piensas diferente, respondes diferente y caminas con otra autoridad. Una razón por la que el quebrantamiento se vuelve intenso es porque el Señor confronta áreas donde tú has sido terco. Hay cosas de la carne que algunas personas no solo toleran, sino que hasta presumen. Es cuando alguien dice con orgullo, yo soy así, como si eso fuera una excusa válida delante de Dios. Pero escúchame bien. No todo lo que tú llamas personalidad es parte de tu diseño. A veces es una deformación que el Señor quiere sanar, y cuando Dios te ama demasiado como para dejarte igual, Él va a tocar esas áreas aunque te incomode. Hay personas orgullosas de ser dominantes, de no escuchar a nadie, de imponerse en todo. Otros están orgullosos de ser tercos y lo llaman firmeza, pero en realidad es falta de humildad. Algunos se sienten orgullosos de ser fríos emocionalmente y dicen, yo no necesito a nadie, pero eso muchas veces es una herida. Y también están los que dicen, yo siempre digo la verdad, y sí, la verdad es necesaria, pero muchos usan eso como permiso para ser crueles. Porque una cosa es decir la verdad con amor, y otra cosa es herir sin dominio propio. La verdad sin compasión puede convertirse en una espada mal usada. La verdad sin sabiduría no edifica, hiere. Y en la carne, muchos aman esas actitudes porque les da una sensación falsa de poder. Pero el Señor no está formando una persona fuerte en su orgullo, Él está formando un hijo maduro en su carácter. Y por eso, en la temporada de quebrantamiento, Dios empieza a quitar esas cosas que tú estabas protegiendo. Y aquí es donde muchos fallan. Porque cuando Dios señala algo, en lugar de rendirse, se defienden. En lugar de decir, Señor, cámbiame, dicen, así soy yo. En lugar de permitir que Dios los procese, se aferran a la carne como si fuera identidad. Pero el Señor no te llamó a vivir dominado por tus reacciones, te llamó a vivir guiado por su Espíritu. Él quiere quitar de ti lo que estorba, lo que contamina, lo que rompe relaciones, y lo que apaga su propósito. Dios no te poda porque te odia, te poda porque quiere que crezcas. Lo impresionante es que esto se intensifica cuando tú te acercas más a Dios. Cuando empiezas a buscarlo de verdad, cuando tu oración se vuelve más seria, cuando tu hambre por santidad aumenta, de repente el Señor dice, ahora vamos a trabajar. Y es ahí donde comienza la poda. Cosas que antes parecían normales ahora te incomodan. Tú sientes que Dios te está empujando a cambiar. Porque el crecimiento no viene solo por información, viene por transformación. Y la transformación casi siempre pasa por quebrantamiento. La razón por la que Dios hace esto es simple, pero poderosa. Si tú quieres crecer, tiene que haber poda. No existe crecimiento verdadero sin cambio real. No existe madurez espiritual sin un proceso donde cosas dentro de ti tienen que ser confrontadas, removidas y reemplazadas. Y la poda duele porque corta lo que estaba pegado a ti. Pero Dios no corta por capricho.
Dios corta porque está protegiendo tu futuro. Y aquí hay algo importante. Cuando hablamos de quebrantamiento, no estamos diciendo que Dios te daña. No estamos diciendo que Dios te destruye. Estamos diciendo que Dios te quebranta en el sentido de que Él te hace reevaluar. Te hace mirar con honestidad lo que hay dentro de ti. Te hace ver quién eres cuando nadie te aplaude. Te hace ver cómo respondes bajo presión. Y en ese proceso, Él remueve lo que no es de Él. Porque hay cosas dentro de nosotros que parecen pequeñas, pero son peligrosas. La falta de paciencia, la necesidad de controlar, el orgullo disfrazado de seguridad, la dureza disfrazada de carácter, la independencia disfrazada de madurez. Y Dios, en su amor, no permite que esas cosas viajen contigo al próximo nivel. Él rompe resistencias, no para humillarte, sino para sanarte. Él quita esa capa de carne que te impide fluir con su espíritu. Y cuando tú permites esa poda, tu fe se vuelve más pura. Tu corazón se vuelve más sensible a Dios. Tus decisiones se vuelven más sabias. Tus relaciones se vuelven más sanas. Porque ya no estás viviendo desde el ego, estás viviendo desde el espíritu. Y aunque el proceso es incómodo, después tú miras atrás y dices, Señor, gracias por no dejarme igual. Porque el crecimiento verdadero no es cuando todo se ve bien, es cuando tú por dentro eres transformado para reflejar a Cristo. Y si todavía te cuesta entender por qué Dios permite temporadas así, mira a Jesús. Jesús mismo pasó por un momento de profunda rendición en la historia de la crucifixión. Él no evitó el proceso, Él lo enfrentó con obediencia. No fue fácil, no fue cómodo, y no fue agradable para la carne. Jesús no disfrutó el dolor, pero sí abrazó el propósito. Y esto es clave, porque mucha gente quiere un cristianismo de bendición sin sacrificio, de victoria sin proceso, de crecimiento sin cruz, pero eso no es el Evangelio verdadero. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, Jesús explicó un principio espiritual poderoso. Dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si cae y muere, produce mucho fruto. Eso significa que hay cosas en ti que no van a dar fruto mientras sigan vivas en la carne. Hay partes de tu ego, de tu orgullo y de tu voluntad que solo van a dar fruto cuando mueran en el altar de la rendición. Jesús también habló de la persona que ama su vida en este mundo, y como al aferrarse a ella termina perdiéndola. Pero el que entrega su vida por causa de Dios, la guarda para vida eterna. Y lo dijo porque él mismo estaba caminando hacia la cruz. Jesús expresó la carga de su alma y dijo que estaba turbada, como alguien que siente el peso del momento. Y luego declaró algo que cambia todo. Dijo que no iba a pedirle al Padre que lo librara de esa hora, porque para esa hora había venido. Y entonces Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Eso no fue una frase suave. Eso fue una entrega total. Fue Jesús aceptando la cruz. Fue Jesús diciendo, yo me rindo a tu voluntad aunque me cueste. Y esto es importante para ti, porque cada vez que tú eliges obedecer a Dios en medio de una temporada difícil, tú también estás diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Tú estás diciendo, Señor, confío en ti. Así que nunca olvides esto. Cualquier voz que te prometa bendición y crecimiento sin cruz, no viene de Dios. Porque un cristianismo sin cruz es emoción, pero no es transformación. Es un mensaje vacío que alimenta la carne, pero no fortalece el espíritu. El Señor no te está llevando por este proceso para aplastarte, te está llevando por este proceso para multiplicarte. Porque después del quebrantamiento, viene el fruto. Después de la rendición, Dios desata una nueva dimensión de vida. Y esto conecta con algo que muchos pasan por alto. El enemigo siempre quiere ofrecerte un atajo. Quiere presentarte un camino que parece bendición, pero que no incluye obediencia. Recuerda cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Él quería ofrecerle reinos, fama y reconocimiento. Quería darle la corona sin la cruz. Pero Jesús no vino a impresionar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo.
Y la salvación requería rendición, no atajos. Por eso tienes que tener discernimiento. Hay voces que suenan positivas, pero te están alejando del evangelio real. Te prometen crecimiento sin santidad. Te prometen cosecha sin poda. Te prometen victoria sin perseverancia. Y cuando tú aceptas ese tipo de mensaje, te desconectas del Cristo verdadero. Porque un evangelio sin cruz se vuelve un evangelio sin Cristo. Cada creyente tiene una cruz que cargar. Cada creyente va a atravesar temporadas donde algo se rompe por dentro para que Dios pueda formar algo nuevo. Y aunque eso no suena atractivo para la carne, es un regalo del cielo para el espíritu. Porque lo que Dios está haciendo no es solo darte una vida mejor, es hacerte más parecido a Jesús. Y cuando el Señor permite una temporada de quebrantamiento, no es para que huyas, es para que madures. Ahora escucha esto con atención. Solo porque las cosas se están poniendo difíciles, no significa que Dios te está rechazando. Solo porque estás viviendo presión, no significa que Dios se fue de tu vida. Solo porque el camino se siente pesado, no significa que estás fuera de la voluntad del Señor. Una de las mentiras más peligrosas del enemigo es convencerte de que la prueba es señal de desaprobación. Que la tribulación es evidencia de que Dios no te ama. Pero esa idea no viene de la Biblia, viene del engaño. El enemigo es astuto. Él toma una temporada difícil y te susurra, Dios no está contigo. Él toma una puerta cerrada y te susurra, Dios te abandonó. Él toma un retraso y te susurra, Dios te olvidó. Y si tú aceptas esa mentira, empiezas a vivir lejos de la paz. El enemigo no siempre te ataca con pecado primero, muchas veces te ataca con pensamientos. Porque si logra romper tu confianza, luego te será más fácil rendirte y abandonar el proceso. Pero la Escritura muestra una realidad más profunda. Vivimos en un mundo caído. En este mundo hay prueba, persecución, tribulación y confusión. La Biblia enseña que la lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El sol alumbra sobre el justo y sobre el injusto. En otras palabras, tanto el que ama a Dios como el que no ama a Dios, van a experimentar momentos buenos y momentos difíciles. Porque las circunstancias no siempre revelan aprobación, muchas veces revelan que vivimos en un mundo que necesita redención. Por eso está equivocado el pensamiento del mundo cuando dice, si Dios está contigo, nada malo te va a pasar. Esa mentalidad suena bonita, pero no es bíblica. Los hombres y mujeres de Dios fueron probados. Los discípulos atravesaron tormentas. Y Jesús mismo caminó hacia la cruz. Tú no puedes medir el amor de Dios por la comodidad del momento. Tú mides el amor de Dios por la fidelidad del Señor a su palabra. Y su palabra dice que Él nunca te dejará, que Él nunca te abandonará. Así que cuando llegue la temporada difícil, no corras con tu corazón a la conclusión equivocada. No le des al enemigo el poder de interpretarte la vida. Vuelve a la palabra. Recuérdale a tu alma que Dios sigue siendo bueno aunque el día sea pesado. Recuérdale a tu espíritu que Dios sigue siendo fiel aunque el proceso sea lento. Muchas veces Dios está más cerca en el quebrantamiento de lo que tú estás dispuesto a reconocer. Porque cuando tú estás débil, su gracia se perfecciona. Y cuando tú no puedes sostenerte, Él te sostiene. Por eso hoy quiero decirte algo con urgencia espiritual. No desperdicies esta temporada de quebrantamiento. No la desperdicies llorando sin fe. No la desperdicies quejándote sin aprendizaje. No la desperdicies corriendo de Dios cuando lo que necesitas es acercarte más. Porque aunque tú sientas que estás en tu punto más débil, este puede ser el momento donde tu relación con Dios se vuelve más real que nunca. Y aquí es donde la adoración se vuelve más valiosa. Porque cuando estás en la cima, es hermoso dar gracias. Pero cuando estás en el valle, cuando estás cansado, herido, presionado, y aún así eliges decir, Señor, yo confío en ti, esa adoración tiene un peso diferente. En ese momento no estás adorando por las bendiciones, estás adorando por la bondad de Dios. Estás adorando por quien Él es. Y esa es una adoración pura.
En el quebrantamiento, tu adoración se convierte en una declaración de guerra contra la mentira del enemigo. Porque el enemigo quiere que tú pienses que Dios te dejó, pero cuando tú adoras, tú estás diciendo, Dios sigue aquí. El enemigo quiere que tú te sientas rechazado, pero cuando tú levantas tu voz en medio del dolor, tú estás declarando, yo sigo siendo hijo. El enemigo quiere que tú reacciones con amargura, pero cuando tú escoges alabar a Dios, tú estás dándole al cielo la respuesta correcta. Muchos creen que la adoración es solo música o emoción, pero no. La adoración real es rendición. Es obediencia. Es permanecer fiel aunque no entiendas. Es mantener tu corazón limpio aunque estés dolido. Es seguir orando aunque no sientas nada. Y cuando tú haces eso, estás ofreciendo algo precioso. Porque cualquiera puede alabar cuando está recibiendo, pero el creyente maduro aprende a adorar cuando está siendo procesado. Y aquí es donde muchos fallan, porque cuando Dios te planta, tú piensas que te enterró. Cuando Dios te coloca en un lugar donde nadie te ve, tú sientes que te escondió. Cuando Dios permite silencio, tú crees que te olvidó. Pero escucha esto con sabiduría espiritual. No todo lo que parece entierro es muerte, muchas veces es siembra. La semilla no se entierra para desaparecer, se entierra para multiplicarse. Y aunque al principio se sienta como pérdida, en realidad es preparación para una cosecha mayor. La semilla tiene que caer en tierra y morir antes de dar fruto. Y ese morir no es destrucción, es transformación. Es dejar atrás una versión antigua de ti. Es soltar actitudes que ya no pueden seguir contigo. Es abandonar la necesidad de control. Es permitir que Dios haga una obra tan profunda que cambie tus deseos. Y ese proceso casi siempre ocurre en lugares oscuros. Lugares donde no hay aplauso, donde no hay reconocimiento, donde tú aprendes a depender de Dios. Cuando estás plantado, a veces se siente como que todo se cerró. Se siente como estar en tierra oscura, sin señales, sin resultados. Y allí el enemigo te quiere convencer de que esto no sirve. Pero es ahí mismo donde Dios está trabajando en lo que tú no puedes ver. Debajo de la superficie, la raíz se está formando. Debajo de la superficie, la semilla se está rompiendo para que salga vida nueva. Por eso, si hoy tú estás en una temporada donde no ves avance, no asumas que no hay propósito. A veces Dios no muestra el fruto inmediato porque quiere que tu fe aprenda a permanecer. A veces te mantiene en lo oculto porque está limpiando tus motivaciones. Y aunque se sienta lento, el cielo está trabajando. Porque el fruto verdadero no se construye con prisa, se construye con proceso. Ahora, seamos honestos. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por pruebas. Nadie quiere temporadas donde todo se sienta pesado. Eso es humano. Pero aquí está la diferencia. El creyente maduro aprende a sufrir bien. No se trata de buscar dolor, se trata de responder correctamente cuando el dolor llega. Porque el sufrimiento puede volverte amargado o puede volverte más santo, dependiendo de cómo lo proceses delante de Dios. Sufrir bien significa no desperdiciar la prueba con quejas sin fe. Significa no tomar decisiones impulsivas por desesperación. Significa seguir creyendo aunque no sientas emoción. Es caminar diciendo, Señor, sigo confiando en ti, incluso cuando no ves señales. Eso no es debilidad. Eso es fuerza espiritual. Porque cualquiera puede ser fiel cuando todo está bien, pero el que ha sido formado por Dios aprende a permanecer cuando todo está temblando. Y después de esa temporada de poda, muchas veces llega una nueva estación. Llega la temporada de fruto. Llega el tiempo donde lo que estaba escondido empieza a manifestarse. Llega el momento donde la obediencia silenciosa comienza a producir resultados visibles. Y esto es importante. El quebrantamiento no es el final de tu historia, es la preparación para lo que viene. La temporada de fruto es esa etapa donde hay avance, puertas abiertas, oportunidades nuevas. Y no estoy hablando solo de material. Estoy hablando de favor espiritual, de autoridad, de madurez, de capacidad para impactar.
Porque el fruto no es solo lo que tú recibes, muchas veces es lo que tú produces para bendición de otros. Y para entender esto con más claridad, mira el ejemplo de José. José es un testimonio fuerte de cómo Dios usa temporadas de quebrantamiento antes de desatar temporadas de fruto. José fue traicionado por su propia familia, vendido por sus hermanos, llevado lejos de su hogar. Y lo impresionante es que aunque José tenía promesa, eso no lo protegió de la prueba. Tener promesa no significa ausencia de proceso, significa que el proceso tiene dirección. José termina sirviendo en la casa de un hombre importante, y aunque allí fue fiel, la prueba no terminó. Él mantuvo integridad, pero aún así fue acusado injustamente. Y a veces tú vas a ser malinterpretado, a veces van a mentir, a veces tu carne va a querer defenderse. Pero Dios estaba enseñando a José a mantenerse firme. Porque el carácter que se rompe en la injusticia no podrá sostener autoridad. Después de esa acusación, José termina en prisión. Y parece que su vida fue destruida. Parece que Dios lo abandonó. Pero la prisión no era el final, era parte de la preparación. Porque hay lugares donde tú no escogiste estar, pero Dios los usa para formarte. Y aunque José estaba encerrado, la mano de Dios seguía con él. Y aquí viene otra parte del proceso. José ayuda a alguien con acceso, pero esa persona se olvida de él. Pasa tiempo y nada cambia. Y esa es una prueba dura, cuando tú haces lo correcto y aún así nadie te ve. Pero Dios estaba usando incluso el olvido para romper en José toda dependencia del hombre, para que su confianza quedara puesta solo en el Señor. Luego llega el momento donde todo cambia, el faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. Y de repente, esa persona recuerda a José. Como si el cielo tocara su memoria. Y José es llamado delante del rey. Porque cuando Dios quiere moverte, Él puede mover sistemas y escenarios completos para cumplir su propósito. José interpreta lo que nadie podía interpretar por la gracia de Dios. El faraón reconoce que hay sabiduría del cielo en él y decide promoverlo. Le entrega autoridad, responsabilidad y honor. José pasa de prisionero a gobernador. Porque así es Dios. Él puede cambiar temporadas en un solo día. Y aquí viene lo más importante. Dios no levantó a José para inflar su ego. El favor que Dios le dio tenía un propósito eterno. Preservar vidas. Proteger el plan de Dios. Sostener el pacto. José fue colocado en esa posición para que su familia no muriera y para que la historia de redención siguiera avanzando. Así que escucha esto. La temporada de fruto no se trata de hacerte famoso, se trata de hacerte útil. No se trata de elevar tu nombre, se trata de exaltar a Cristo. Dios te aumenta para que tú puedas servir. Dios te bendice para que tú puedas bendecir. Dios te abre puertas para que tú seas una respuesta a otros. Y esta es la aplicación para nosotros. Si Dios te está llevando hacia una temporada de fruto, entiende que esa temporada no es solo para ti. Dios te aumenta para ayudar a otros. Porque el corazón del reino no es acumular, es servir. Y cuando tú comprendes eso, tu vida deja de girar alrededor de ti mismo y empieza a girar alrededor del propósito. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿En qué temporada sientes que estás ahora mismo? ¿Sientes que estás en quebrantamiento, donde Dios te está podando y formando? ¿O sientes que estás entrando en fruto, donde el Señor está abriendo puertas? Tal vez sientes una mezcla de temporadas. Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber dónde estás y quiero orar contigo. No estás solo en este proceso. El Espíritu Santo guía en cada estación. Dios no es un Dios de momentos, Él es un Dios de proceso. Y aunque tu mente no entienda completamente lo que estás viviendo, el cielo sí lo entiende. Dios sabe cómo usar lo que te dolió para producir fruto. Dios sabe cómo usar lo que parecía atraso para alinearte con su voluntad. Así que hoy, en el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje.
Gracias porque tú eres fiel en toda temporada. Te pido que fortalezcas al que está cansado, que sanes al que está herido, y que llenes de paz al que está confundido. Ayúdanos a no desperdiciar el quebrantamiento, a no huir del proceso, y a confiar en que tú estás formando algo eterno dentro de nosotros. Espíritu Santo, guíanos en cada etapa. Enséñanos a adorar en el valle. Enséñanos a permanecer fieles cuando nadie nos ve. Y cuando llegue la temporada de fruto, guarda nuestro corazón y danos un espíritu de servicio. Que podamos recordar que todo se trata de Jesús y que toda bendición es una oportunidad para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje habló a tu corazón, ayúdame dejando un like, porque eso hace que esta palabra llegue a más personas que la necesitan. También te invito a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos con enseñanzas cristianas que fortalezcan tu fe. Y cuando te suscribas, activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes. Si tú crees esta palabra y decides confiar en el proceso del Señor, escribe en los comentarios, amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te sostenga en tu temporada actual, y recuerda esto siempre. Si Dios te está procesando, es porque Él está preparando algo grande para tu vida.